Gracias por su espera. Me es grato presentar al ingeniero Darwin Luna, quien nos va a exponer sobre el rol de la SUNAFIL en la prevención del COVID-19 en el centro de trabajo. Darwin, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tocar pues ese tema súper importante que muchos desean conocer respecto al rol de SUNAFIL. Por ello vamos a brindar esta pequeña presentación, dado el tiempo que tenemos, y al finalizar podré responder las preguntas que se puedan plantear respecto a la materia que estamos abordando. Muy bien, para ello primero debemos entender de cuál es la estructura en este caso del sistema de inspección. Y para ello pues se tiene tres ejes. Se tiene por un lado el Ministerio de Trabajo, que aún se encarga de realizar fiscalizaciones para empresas que lleguen hasta 10 trabajadores. Por otro lado tenemos los gobiernos regionales, quienes a través de sus direcciones regionales, de sus gerencias de lo que es Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o gerencias de trabajo y promoción del empleo, a través de ellos también se fiscalizan, ¿no? También ejercen su rol fiscalizador, pero esto aplicaría para los sitios donde aún no se cuenta con presencia de SUNAFIL, ¿no? Adicionalmente, tenemos propiamente como SUNAFIL, que ya sabemos que es la autoridad central del sistema inspectivo del trabajo y que se encarga de realizar fiscalización en lo que corresponde a sus propias materias que han sido determinadas tanto por la parte laboral y por otro lado respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Pero nos preguntamos quién es SUNAFIL en principio, ¿no? Y debemos entender pues de que SUNAFIL es un organismo técnico especializado y adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene por funciones o es responsable de ¿qué? De promover la seguridad que se logra en el trabajo, supervisar que se cumplen las disposiciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo y laboral también, y fiscalizar también el cumplimiento efectivo de estas disposiciones normativas. Adicionalmente, pues lo que se busca es brindar, en este caso, una asesoría, una orientación a cada empleador a efectos que puedan cumplir con sus obligaciones en las materias que correspondan. Luego tenemos el ámbito de actuación y para ello pues debemos ver de que SUNAFIL tiene competencia para la actividad privada, para el decreto legislativo 728. Inclusive puede realizar la fiscalización en entidades públicas, pero siempre que se encuentren con trabajadores bajo el régimen de la actividad privada. No aplicaría en este caso para personal CAS o el régimen laboral del sector público, ¿no? 276 entre otros que puedan resultar aplicables, ¿no? Solamente estaríamos refiriéndose a la fiscalización a lo que son personas naturales o jurídicas, pero que pertenezcan al régimen de la actividad privada, inclusive en actividades en centros públicos o el sector privado también propiamente. ¿Qué facultades tiene el inspector? En este caso, tenemos un sistema inspectivo y el sistema inspectivo, pues para el ejercicio propio de la inspección lo realiza a través de los inspectores de trabajo, ¿no? Y los inspectores de trabajo tienen ciertas facultades. Entre ellas, entre las facultades que tiene, es el de entrar libremente a cualquier hora del día o de noche, sin previo aviso, en cualquier centro de trabajo. Adicionalmente, puede hacerse acompañar en las visitas inspectivas por los trabajadores, sus representantes, los comités de seguridad y salud en el trabajo o por el sindicato en este caso. Por otro lado, puede practicar diligencias de investigación, podrá requerir información y podrá adoptar medidas para exigir al empleador que se puedan cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, en la actualidad, respecto al COVID, ¿qué es lo que tiene? También tiene algunas facultades, como es cerrar un área total o parcialmente, ¿no? Pero corresponderá pues de acuerdo a lo que tenemos frente a los ojos del inspector, que podrá ser en este caso que se esté vulnerando los derechos en este caso de los trabajadores o se está poniendo en riesgo grave e inminente la vida de esos trabajadores. Lo que se busca es cuidar el bien protegido vida en este caso. Para ello, pues si nosotros hablamos en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre el rol que tiene SUNAFIL, pues se encarga de verificar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que se tenga la estructura mínima, que tenga su hiper o hiper-C, que tenga su mapa de riesgo. El hiper-C que estaba refiriendo debe tener sus controles y deban ser aplicados debidamente. La parte de planificación, y dentro de la parte de planificación tenemos el plan para la prevención del COVID, por ejemplo.
tenemos también el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, los registros que dispone el artículo 33 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, del reglamento, y los libros de acta según corresponda. Y para ello, pues, para ejercer la parte de fiscalización, se emite, pues, una versión 2 de un protocolo número 5 del 2020 por parte de SUNAFIL, de la cual aprueba con una resolución de superintendencia número 103. Y esta resolución, pues, lo que ejerce básicamente, o lo que precisa, es la modalidad en que un inspector del trabajo puede fiscalizar, en este caso a nivel nacional, la cual resulta aplicable no solamente para lo que es los trabajadores de SUNAFIL o los inspectores, sino también para los gobiernos regionales, dado a que tiene una aplicación a nivel nacional. Dentro de esta resolución de superintendencia número 103, pues se encuentra un anexo 4, y en este anexo 4 es donde tenemos que revisar para poder verificar y contrastar con nuestra realidad, si nosotros contamos con la información o no. Como ya lo dice, es un checklist, es una lista de verificación en la cual yo puedo evidenciar, por ejemplo, realizo el lavado y desinfección de manos, o verifico el lavado y desinfección de manos de los trabajadores, sí o no. A cada que le pongamos no, tendremos que buscar una opción de mejora continua. Como le estaba refiriendo, por parte de la inspección, en este caso de los propios inspectores, ellos en la actualidad este ejercicio, esta función, la pueden realizar no solamente de forma presencial, sino que también lo van a hacer haciendo el uso de las TICs, uso de las herramientas tecnológicas en este caso. Por tanto, se podrá requerir por parte del inspector, en este caso, la acreditación de ciertas materias según corresponde de acuerdo a cómo haya iniciado en este caso un inspector actuante. Entre las facultades que le decía que tiene pues este inspector es el de imponer una medida cautelar de cierre del área o en su defecto de todo el establecimiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo como empleador no he sido diligente, ya me encuentro trabajando, me encuentro operando, sin embargo, nunca he presentado mi plan? Y para ello, pues, y además expongo a los trabajadores a las condiciones no adecuadas para el ejercicio de su función. Entonces, lo que ocurre aquí es que el inspector vaya, verifique, constate, y de acuerdo a ello podrá determinar la medida cautelar, ¿no? O cerrar un área, porque se pone en riesgo la vida del trabajador, o en su defecto de todo el establecimiento. Eso tendrá que ser bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad, y actuando en el marco de la legalidad también. Por otro lado, dentro de lo que corresponde a la priorización de la labor inspectiva, se han considerado esta lista no taxativa, podrían agregarse otras materias. Sin embargo, en principio lo que se ha considerado son los accidentes de trabajo seguido por muerte, la verificación de hechos por despido arbitrario, verificación de hechos por suspensión perfecta de labores, la liquidación de los pagos de beneficios sociales, gratificación, bonificación, vacaciones, ETS, lo que respecta a lo que son la verificación de la declaración jurada para asunción de responsabilidad voluntaria. En este caso, cuando las personas que se encuentran tipificadas dentro de la resolución ministerial 448, aquellas personas que tengan 65 años a más, aquellas personas que tengan diabetes, cáncer, entre otras que están consideradas dentro de esta lista, pueden presentar su declaración jurada de manera voluntaria sin ser coaccionado por el empleador en este caso, presentan su documentación y ese documento pues el empleador lo gestiona, ingresa a elaborar, pero en este caso el empleador no puede coaccionarlo a que firme y que se reincorpore a trabajar. SUNAFIL lo que hace es verificar justo que tengan esta declaración y que se hayan seguido las medidas de seguridad correspondientes. Hay que precisar aquí que a pesar de que se brinde o que señales un documento que eres responsable o el trabajador es responsable de lo que ocurra en materia de seguridad y salud en el trabajo, no significa que se quite la responsabilidad al empleador. El empleador termina siendo un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo, de las condiciones de seguridad, no solamente de sus trabajadores, sino de aquellos trabajadores que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de sus instalaciones. Por otro lado, lo que se hace es verificar la aprobación e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, otorgar la licencia, que se otorgan las licencias con goce, entre otros puntos que han sido considerados como parte de la estructura de priorización de actividades. Vamos a esta parte de ese modelo operacional que en la actualidad se encuentra SUNAFIL llevando a cabo, ¿no? Respecto a lo que es el plan para la prevención y vigilancia. En principio sabemos de que todo empleador, toda persona jurídica,
que se haya aprobado sus fases, tiene la obligación de registrar su plan dentro del SISCOVID, ¿no? Y para ello, lo primero que tiene como responsabilidad es tener un comité o tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Contando con su supervisor o su comité de seguridad y salud en el trabajo, también tiene como una obligación contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, este servicio de seguridad y salud en el trabajo es quien elabora el plan para la prevención, vigilancia y control del COVID. Y aquí hacemos una distinción. Una cosa es el servicio de seguridad y salud en el trabajo, y por otro lado tenemos el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y el médico ocupacional. En este caso, el comité o el supervisor de seguridad. Y por otro lado tenemos ya el servicio. El servicio de seguridad y salud en el trabajo estaría compuesto por un médico ocupacional, por un licenciado en enfermería o un profesional de la salud, y por otro lado tienen un profesional encargado de la seguridad y salud en el trabajo. En este caso, a este profesional encargado de la parte de seguridad, a veces se le llama practicante de seguridad y salud en el trabajo, analista de seguridad y salud en el trabajo, gerente, jefe de seguridad y salud en el trabajo, gerente de seguridad y salud en el trabajo, entre otras denominaciones que le otorga en este caso el empleador. Sin embargo, este servicio de seguridad difiere, como lo repito, del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que la obligación se da cuando el empleador tiene de 20 más trabajadores, debe constituir su comité. Por otro lado, si tiene menos de 20 trabajadores, deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, vamos respecto al plan hablando. El empleador tiene la obligación de elaborar su plan para la prevención del COVID. Este es remitido la necesidad al servicio de seguridad. El servicio de seguridad elabora el documento. Una vez que elabora bajo el conocimiento previo y acorde a la realidad, este documento es enviado al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, quien mediante acta aprueba en este caso el plan. Una vez que lo aprueba, se debe registrar. ¿Cómo lo hace? Lo envía al correo empresa@minsa.gov.pe, y a través de esta forma es como SUNAFIL, una vez a estas empresas que ya se encuentran registradas a través de SISCOVID, prioriza la intervención. Ahora, lo que está priorizando SUNAFIL en la actualidad es actuar de dos formas. Una de ellas es que a través de las denuncias que puedan generarse o a través de decisión interna se generen órdenes y pasa el proceso de inspección. Pero por otro lado estamos aplicando las partes preventivas, es decir, estamos buscando estrategias que permitan cumplir de forma rápida a los empleadores, que pueda verificarse que los empleadores deban cumplir con sus obligaciones. Para ello lo que hace es, en principio, remitir una carta. Remite una carta donde le dice, es una carta inductiva, la cual le precisa cuáles son sus principales obligaciones respecto a la coyuntura, y usted debe cumplir con este listado. Usted, con ese listado, lo que hace, como empleador, lo que se hace es verificar qué se tiene y qué cosa no. Y a lo que no se tiene, eso es lo que deberíamos utilizar un plan para mejora, ¿no? En un tema de mejora continua debemos mejorar todas aquellas condiciones en las cuales no cumplimos. Esta información es enviada, en este caso a SUNAFIL, y SUNAFIL, a través de sus profesionales, realiza las coordinaciones pertinentes y puede remitir una carta disuasiva, en la cual a través de esta carta se diga que de repente empresas Pepito, por ejemplo, usted no ha cumplido con ciertas disposiciones, por lo tanto se le invita a que deba cumplir con estas disposiciones relacionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo, que son tales, tales, tales y tales. Muy bien, entonces usted deberá como empleador, en este caso, acreditar mediante documento de que está cumpliendo con sus obligaciones. Y de no hacerlo, de no cumplir, ¿qué es lo que ocurre? SUNAFIL es posible que pase a un proceso de inspección, que se genere una orden de inspección. Y como les refería al inicio, no necesariamente es esperando una denuncia, sino que también puede actuar de oficio. Y por lo tanto, una vez que se genere esta orden de inspección, corresponde la asignación de un inspector, y el inspector tendrá pues un plazo de 10 días hábiles para poder iniciar o tomar acciones. Posteriormente corresponderá que el inspector, una vez que realice su primera actuación inspectiva, tenga 30 días para cerrar la inspección. Ahora, si el empleador ha sido diligente, ha cumplido con todo, tiene toda la información, ya que son documentos fiscalizables posterior hasta 4 años, lo que ocurre aquí es que el inspector termina aplicando algún tipo de medida cautelar o el cierre temporal,
o si se ha cumplido con todo, en este caso el inspector concluye con un informe de actuación inspectiva. En su defecto de no haber cumplido, de no haber sido diligente el empleador, puede terminar con una acta de infracción y eso conllevaría a una sanción de acuerdo a lo que haya determinado mediante el procedimiento inspectivo, ¿no? Ahora, como le refería, el inspector hace uso de las tecnologías de la información y por tanto recurre a la casilla electrónica que ustedes deben tener activado. Por otro lado, envía lo que son las cartas disuasivas, inductivas, a efectos de que usted como empleador deba de cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, se tiene pues que se evalúan la respuesta de estos requerimientos y analiza toda la información que es remitida, en este caso por todos los empleadores. Y hay que recordar finalmente pues, que la autoridad inspectiva como tal ejerce su función en el marco de la ley de inspecciones y su reglamento, y de acuerdo a ellos también que se generan pues las sanciones correspondientes. Otra cosa que se verifica, por ejemplo, respecto al plan, es de que ese plan contenga la aprobación por parte del sindicato, perdón, por parte del comité o por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que cuente con los 7 procedimientos o con los 7 lineamientos que tiene la resolución ministerial 448. Ahora, dentro de estos 7, pues ya sabemos que tiene el número 1, que es limpieza y desinfección del centro de trabajo, que invita a todos los empleadores a que deban limpiar y desinfectar de acuerdo a lo que considere dentro del plan, ¿no? Puede ser al inicio de la jornada, al finalizar de la jornada, intermedio, ya la periodicidad y el número de veces que se va a desinfectar dependerá de la gestión interna del empleador. Por otro lado, la evaluación de la salud de los trabajadores. Para ello, pues tomarán las pruebas serológicas o moleculares para los trabajadores que tengan, que se encuentren en un riesgo alto o muy alto. Para ello sería obligatorio. Ahora, habría que revisar también lo que refieren las disposiciones sectoriales. Es posible que los protocolos sectoriales consideren también el riesgo medio, como en el caso de lo que es restaurantes, por ejemplo, ¿no? A partir de riesgo medio le obliga a que pasen su examen serológico o prueba molecular, ¿no? Tenemos lo que son lavado y desinfección obligatorio de manos, la capacitación, señalización, las medidas preventivas colectivas, las medidas de protección personal y finalmente la vigilancia de la salud, donde el médico ocupacional deberá brindar o realizar un seguimiento de forma oportuna no solamente a los trabajadores que están de forma presencial, también a los trabajadores remotos y a aquellos que se encuentran con COVID, en este caso que hayan resultado positivos. Tenemos pues que el empleador deberá, en este caso, sustentar, por ejemplo, una copia de la declaración jurada de las personas que tienen factores de riesgo considerados dentro de la resolución ministerial 448, que pueden acreditar los registros de la realización de pruebas moleculares, la identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles, que incluye pues el factor de riesgo biológico, que en este caso es el COVID-19. Por otro lado, el registro de control de temperatura, registro de inspecciones internas. Ahora, las inspecciones internas también pueden ser llevadas de forma virtual, ¿no? La norma no restringe el uso de ello, al igual que el registro de capacitaciones. Ahora, a través del decreto legislativo 1499 se han aprobado que puedan darse capacitaciones de forma virtual y de forma presencial, que deba contar, por ejemplo, el inspector, en ese caso le puede exigir que muestre sus trípticos, material de difusión para lavado de manos, instructivos, entre otra documentación. El registro de estadística de seguridad, un registro de capacitaciones, el registro de entrega de equipo de protección. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. ¿Cada cuánto tiempo tengo que cambiarlo? Tengo que entregarle según una evaluación que yo haga. ¿Por qué? Porque es parte de una gestión interna. Y en este caso el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá determinar esta periodicidad. Luego tenemos el registro de equipos de protección, que ya lo precisé, y otra documentación que pueda resultar aplicable. En este caso, los inspectores podrían extenderse y solicitar información adicional siempre y cuando se encuentre en el marco de sus funciones, dentro de sus competencias y de acuerdo a la orden de inspección que se le haya asignado. Esto era lo que quería compartir con ustedes y aparte voy a mostrar un par de láminas para irnos a las consultas si hubiese, referente a lo que son las actuaciones de orientación que se vienen realizando hasta el momento. Cabe precisar que SUNAFIL no solamente se enmarca a sancionar, como muchos lo ven así. Cuando escuchan el nombre de SUNAFIL es posible que digan, me vienen a sancionar. También se brindan asistencias técnicas, orientaciones. Y dentro de las orientaciones se tiene pues de que sobre el plan, los planes y programas de seguridad y salud en el trabajo, se han incluido, pues se han hecho al menos 3.500
35 orientaciones y son 273 acciones, de las cuales han dado como resultado pues ese número total de orientaciones. Luego se tiene lo que es la verificación y cumplimiento para la implementación y vigilancia y la prevención del COVID-19 en el trabajo. Han habido 22 acciones, de las cuales se ha orientado o se han brindado a cubrir a 432 personas, perdón, 32 empleadores, las conferencias informativas que pueden darse también, que todo esto otorgan al menos 319 acciones y 4.354 orientaciones. Por otro lado, también se envían cartas inductivas o cartas de orientación, en la cual, por ejemplo, se pide, por ejemplo, que deba de cumplir, en este caso, el empleador con las obligaciones. Y hasta el momento se han enviado al menos hasta 23.538 cartas, en este caso, reenviadas a diferentes sectores para que puedan cumplir y puedan acreditar, en este caso, cierta información que puedan contener. Asimismo, se han enviado mensajes de orientación, por ejemplo, respecto a lo que es que se cuenta con un comité o no. Y si no lo tiene, deba también este empleador reportarlo. Porque hay muchas, según lo que se ha reportado, el empleador tiene la obligación, en este caso, de reportarlo en la PLAME al comité o a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, no se realiza. Y se tiene pues que aproximadamente un 50% de las empresas a nivel nacional no han acreditado su comité y por tanto se envían ese tipo de cartas para que puedan cumplir, ¿no?, a través de la casilla electrónica. Ese es el rol básicamente que cumple SUNAFIL. Ahora, si ustedes en algún momento tienen consultas relacionadas en materia laboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrían hacerlo a través de nuestro app SUNAFIL Responde. Dado que el tiempo es corto, se ha hecho esta ponencia así súper breve, vamos a pasar a resolver algunas consultas que puedan haber sobre el tema. Muy bien. Sí, vamos a leer las consultas. En cuanto a una empresa MIPE, ¿hay alguna variación en la documentación? En este caso, si tengo una empresa MIPE, lo único que, respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, lo que precisa es de que deba seguirse la resolución ministerial, la resolución ministerial número 085 del año 2013. Pero haría solamente la diferencia para el número de registros. Esa sería la única diferencia respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué otro tema podría variar? Solamente variaría alguna información que está relacionada al artículo 33, que son los registros. De ahí no existe otra documentación adicional, ¿no? Dice, buenas tardes, ¿cuáles son los registros que actualmente pueden ser digitales? La norma, en este caso, la norma no limita el uso de las tecnologías de la información, por lo tanto, siempre que se encuentre con arreglo a ley, pueden utilizar los medios digitales. En este caso, tienen que acogerse a lo que precisa la resolución ministerial número 050 del año 2013-R. Entonces, sobre ello podría utilizar las herramientas tecnológicas. Sí, la norma no dispone cuál es virtual y cuál es presencial o físico. Se sugiere que puedan revisar y utilizar aquellas que se puedan propiamente ser factibles de uso, en este caso, ¿no? Nos preguntan, ¿puede presentar un plan de vigilancia teniendo 14 trabajadores en total? Sí, en este caso lo que corresponde es de que el empleador, a partir de un trabajador, 2 trabajadores, tiene la obligación y por lo tanto corresponde que deba cumplir con dichas obligaciones. Y el plan pues lo registra, una vez que se elabora lo envía al correo de empresa y al día siguiente ya puede iniciar a elaborar. Ahora, también hay que recordar que este plan, una vez presentado, el empleador tiene la obligación de presentar o de entregar una copia de este plan a cada uno de sus trabajadores. Seguimos leyendo ese. Estamos perdiendo. Hemos enviado nuestro plan al correo de MINSA. ¿Cómo sé que ha sido recibido y aprobado? En este caso, sugiero a Karen Rojas escrito, que deba consultar a Sensopas, en este caso, que es quien está a cargo de llevar a cabo los planes frente a la prevención del COVID. Y aquí hay que precisar algo puntual. En este caso, solamente mi obligación es enviar el correo y ya se da, de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 377, ya se da por entendido de que el empleador ya está facultado para poder iniciar sus actuaciones o comenzar a trabajar. Otra consulta, Natalie nos consulta, ¿puede entregar mascarillas lavables
De ser así, con qué frecuencia debo cambiarla y qué características deben tener. En este caso, lo que corresponde es, de acuerdo a los factores de riesgo que tiene mi trabajador, yo podré entregar mis equipos de protección que estime pertinente. Ahora, la periodicidad o la frecuencia de cambio no se encuentra establecido por norma. Corresponde a la gestión interna del empleador poder determinar, en este caso, cada cuánto tiempo se va a entregar las mascarillas o los diferentes equipos de protección que resulten aplicables para el uso o protección o la prevención de riesgos laborales, ¿no? Mercy nos consulta, Mercy Zamudio, una empresa que ofrece servicios de instalaciones de sistemas contra incendio para la industria de la construcción. No entiendo la consulta. Denise Ruiz nos consulta, el registro de temperatura, ¿cómo se debería presentar? Nosotros teníamos registrados a todos los trabajadores, sin embargo, nos mencionaron que ya no era necesario. De acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 448, pues, corresponde llevar un registro porque es parte de la gestión interna del médico ocupacional o del licenciado en enfermería. Si bien es cierto, la disposición normativa tal cual per se no lo dice que debes darme un registro de la temperatura, si es parte de la gestión interna y por tanto corresponde acreditar de esta forma de que se toman la temperatura tal como lo señala el lineamiento número 7 dentro de la resolución ministerial 448. Dice otra consulta de Diana. Con relación a los colaboradores reincorporados del COVID, ¿se realiza un seguimiento del estado de salud frecuente? En este caso sí. Lo que ocurre está, vamos al supuesto de que un trabajador haya estado con COVID, resultó positivo y era sintomático, pues presentaba síntomas. Ese trabajador se le envía pues por 14 días para que pueda pasar un aislamiento social. Después de los 14 días, en este caso, se le daría el alta médica siempre que permanezca 3 días al menos como asintomático. En este caso, en este proceso es el médico ocupacional o el profesional de la salud que resulte responsable va a tener que hacer el seguimiento oportuno. No solamente a estas personas, sino también a aquellos trabajadores que están vía remota de forma presencial. Tendrá que hacer el seguimiento correspondiente. Eliana Bejarano consulta, dentro del plan de vigilancia para el COVID-19, ¿hay alguna parte donde se vigile la salud mental del trabajador y que sea inspeccionado por SUNAFIL? ¿Alguna base legal? Muy bien, aquí en este caso hay un dispositivo, un decreto supremo, el reglamento para lo que es la salud mental, que sí dispone en este caso la presencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a este punto, ¿no? Pero dentro del plan para la vigilancia solo no está reconocido propiamente, pero sí es parte, en este caso no deberíamos mirar solamente una sola norma, sino que deberíamos acogernos a todas las disposiciones normativas que nos emiten. Lo mismo ocurre con la determinación de los factores de riesgo. A veces nosotros ahorita nos enfocamos solamente, miramos directamente lo que es los factores de riesgo biológico respecto a lo que son el COVID, pero nos olvidamos de los demás factores de riesgo, tanto físicos, químicos y ergonómicos, y nos olvidamos de estos factores de riesgo y por lo tanto tenemos un incremento de accidentes de trabajo. Sería importante revisar un poco más a detalle ello. Dice, buenas tardes, las actas de reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo desde pandemia tienen que ser firmadas virtual. La ampliación para la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el 8 de diciembre, según emergencia sanitaria. Sí, en este caso, los actos, en este caso, si yo tengo una reunión virtual, por ejemplo, porque está libre de disposición el uso de las herramientas tecnológicas, yo lo que hago es reunirme de forma virtual, vía remota, y llegamos a ciertos acuerdos. Esto se plasma en acta y, por ejemplo, podría tomar como una alternativa de que estos documentos van a ser, en principio, ser impresos y firmados, o en su defecto, a través de un correo, enviar de que se envía la carta, el acta, y se pone de que están de acuerdo como una suerte de una firma digital y que posteriormente pueda ser regularizado, o en su defecto a través de un correo acrediten el acuse, en este caso de recibo de la información, o en su defecto que deban señalar de que se encuentran de acuerdo con los propios acuerdos asumidos dentro de la reunión del comité. Y si bien lo dice, ¿no?, de acuerdo a lo que señala la resolución ministerial, el decreto legislativo 1499, hay prórroga para el comité, en este caso hasta que concluya
el estado de emergencia. Darwin, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Ok. Dice Karen Rojas, en un caso sospechoso, ¿qué se le envía al aislamiento? Pasado el tiempo de aislamiento, no ha presentado síntomas, se puede reincorporar pese a que su familiar con COVID aislado sigue teniendo resultado positivo. En este caso, el médico ocupacional no permitirá el ingreso y es posible que pues, hasta que no tenga un resultado negativo. Y aquí viene el tema del IgG y el IgM. Si el IgG sale positivo, significa que la persona en algún momento de su vida ha tenido el COVID. Pero si el IgM sale negativo, significa en el IgM que la persona en la actualidad no cuenta COVID, no cuenta con COVID. Pero si el IgM resulta siendo positivo, significa que en la actualidad se encuentra contaminando aún o contagiando. Por lo tanto, lo que se sugiere es de que deba ser diligente y en ese caso el médico ocupacional o el profesional de la salud deberá limitar el acceso de los trabajadores y enviarse a un aislamiento correspondiente para evitar que los trabajadores resulten afectados. Muy bien, eso sería mi participación. Muchísimas gracias, Darwin, en verdad, por todo lo que nos has contado y nos has transmitido ahora. En verdad ha sido una charla bastante buena. Quiero dar también gracias a todos los participantes y recordarles que pueden visitar la feria con nuestros 68 stands especializados en gestión de personas. Bueno, eso sería todo contigo, Darwin. Muchas gracias nuevamente. Y nosotros nos retiramos transmitiendo desde Inway Coworking. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.